Universidad Católica Andrés Bello. Adicional a esto, es especialista en Derecho Mercantil y doctora en Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Ella es miembro fundador de SOVEDEN, que es la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil. Se ha desempeñado como profesora de pregrado y posgrado de la Universidad Central de Venezuela. Y adicionalmente a esto, como consultor jurídico, asesor, directora en organizaciones públicas y privadas, como por ejemplo FOGADE, Banco Central de Venezuela, Superintendencia de la Actividad Aseguradora y también Superintendencia de Bancos, y en empresas de seguros públicas y privadas. Autora de libros sobre instituciones financieras y el sector asegurador en Venezuela, así como del Manual Antilavado y Buen Gobierno Corporativo. Por otra parte, nos va a acompañar en esta tarde Luis García Montoya, quien es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello. El doctor Montoya posee una maestría en leyes en Harvard University, es expresidente de la Comisión Nacional, profesor jubilado de la Universidad Católica Andrés Bello. El mismo es abogado en ejercicio en materia mercantil, finanzas corporativas y societarias, y se ha desempeñado como director en varias empresas privadas. Por otra parte, uno de los ponentes que nos acompaña es Oscar Díaz Delfino, pues quien es abogado, posee un máster en Derecho Mercantil y máster en Administración de Negocios, especialista en Planificación Fiscal y Sucesoral Internacional. Asimismo es especialista en antilavado de dinero y actualmente se desempeña como manager de documentación y onboarding del Banco Santander International en los Estados Unidos de América. Fíjense, qué interesante. También hoy tendremos la oportunidad de escuchar y conocer pues, la experiencia profesional y operativa acá de Jorge Hidalgo, quien es abogado, especialista en negocios internacionales. Asimismo es corredor público de títulos valores y actualmente se desempeña como oficial de cumplimiento del sector de valores. En este sentido, pues, bueno, ya conocemos pues, a grandes rasgos con quién vamos a sostener digamos, esta conversación en la cual pues todos ustedes están debidamente invitados y esperemos que sea de su agrado. Tomen notas de aspectos que sean interesantes, los que ustedes consideren necesario con una formulación de pregunta al finalizar la actividad. Yo en este sentido y muy particular, pues quisiera iniciar esto, ¿no? Puntualmente, pues con el amigo acá, con Oscar Díaz, ¿ok? Oye, porque es que es interesante, porque para hablar de compliance y el sistema financiero, pues a mí se me ha ocurrido, ¿no? Pues salir de estas fronteras venezolanas y irnos a esta latitud. Es que Oscar se encuentra en Miami y es interesante que él nos pueda conversar a grandes rasgos sobre el lavado de dinero y qué papel juegan las instituciones financieras en el lavado de dinero en los Estados Unidos de América. Entonces, Oscar, tienes la palabra. Gracias, Dani. Los agradecimientos de rigor, Sociedad Venezolana de Compliance, Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, en fin, un millón de gracias por darme la oportunidad y por haber tomado la iniciativa, porque este tema de compliance y el tema de antilavado de dinero, como se le conoce en Estados Unidos por las siglas AML, es un tema que tiene mucha relevancia, es un tema muy actual, un tema importante y un tema que ahora se está complicando con el tema de los activos virtuales, etcétera, etcétera. Le comentaba a Dani hace rato que todo este nuevo universo de bienes intangibles que no tienen un valor facial, pero tienen un valor económico sumamente importante, supremamente importante, les está complicando la vida a las instituciones financieras.
Hecho este comentario a título de introducción, ignoro realmente quiénes están detrás detrás de la computadora de manera virtual, de tal manera que voy a hacer un pequeño esbozo de lo que es el lavado de dinero y cómo se manifiesta, ¿no? El lavado de dinero en términos latos es básicamente cambiarle la apariencia al dinero, es decir, cambiarle la cara, simplemente hacer que el dinero que fue obtenido de manera ilícita tenga ahora la apariencia de que fue obtenido de manera lícita, de manera legal. Este tema del lavado de dinero no debería ni siquiera llamarse así. Lo que pasa es que universalmente se le conoce de esa manera porque, en fin, todo esto viene del derecho anglo, de lo que llaman el derecho común, el common law, y tiene su historia inclusive, a título de comentario, no quiero abarcar mucho tiempo con esto, ni mucho menos, a título de comentario viene de la Edad Media con el tema de los mercaderes y los préstamos a usura, que en esa época y en épocas quizás un poco más actuales también es considerado como un delito. Y el gran caso que le dio origen a todo esto fue con Francis Drake en Inglaterra, cuando robó, asaltó, atracó y se llevó todos los tesoros que consiguió de los barcos españoles, y resulta que la reina Isabel I le dio una amnistía, lo bendijo y le dijo quédate con todo lo que te robaste. Y el hombre, me imagino que no sabía qué hacer con el dinero y los tesoros y quién sabe, los cofres, lámparas, etcétera, etcétera, de oro. No tenía nada que hacer con eso y lo decidió meter en casas que tenían personas que se dedicaban a resguardarlas y a custodiarlas, que en definitiva son el origen de los banqueros en la actualidad. De tal manera que, volviendo al tema del lavado de dinero, en otras legislaciones se denomina legitimación de capitales, se denomina también blanqueo de activos. Ahora me encantaría saber cómo se llama en Venezuela. Supongo que es legitimación de capitales, porque esto no necesariamente tiene que ver con dinero, tiene que ver por el tema de la fungibilidad del dinero, justamente tiene que ver con títulos de crédito, tiene que ver con instrumentos monetarios, tiene que ver con renta fija, tiene que ver con renta variable, tiene que ver con securities, con acciones, con bonos, en fin, con criptoactivos ahora, con operaciones en efectivo, tiene que ver con muchas cosas. Y es una cosa pues que está sumamente vigente, sumamente y que nos está complicando el mundo a todos los que hacemos vida y somos oficiales de compliance. El lavado de dinero tiene tres etapas que con muchísimo gusto en el próximo segmento se lo voy a mencionar y les voy a explicar un poco en qué consiste cada uno. Y quizás lo que me queda en 1 minuto y 15 segundos de tiempo es simplemente mencionarles que los bancos en los Estados Unidos, instituciones financieras bancarias, instituciones financieras no bancarias, cada vez tienen más trabajo, cada vez está más complicada, porque la dinámica, los mecanismos a través de los cuales los particulares, a través de su compañía en jurisdicciones extraterritoriales, a través de estructuras en jurisdicciones extraterritoriales, a través de estructuras fiduciarias, a través de estructuras de protección de los activos, a través de bancos offshore. En fin, le están complicando la vida a la banca tradicional de una manera bien importante. Estaba comentando antes de la llamada que los costos de compliance, de cumplimiento en la banca tradicional de los Estados Unidos está subiendo hasta de manera exagerada. Y ahora inclusive un poco más con el tema de los activos, de los activos virtuales, de las criptomonedas, etcétera, etcétera. Dani, quería aprovechar y de una vez para aprovechar para tomar esto como punto de partida quizás para otra reunión. ¿Cómo ves el tema del GAFI y las nuevas recomendaciones? Que entiendo que hay algo nuevo. Gracias, Oscar. Sí, bien interesante. Hoy, 28 de octubre, fue publicado
de manera más clara una recomendación y digamos que viene a marcar una pauta porque necesariamente ya en Venezuela, al menos el regulador experto en la materia, en este caso la SUNACRI, en el mes de julio de este año, pues publicó una norma prudencial que regula todos los que son los aspectos que tratan lo que es la administración de riesgo en este sector, específicamente para el ecosistema de criptoactivos en Venezuela. Y estoy seguro que de allí van a derivar ciertas directrices, sobre todo para quienes estamos laborando en los diferentes sectores como sujetos obligados, los proveedores de servicios de activos virtuales, entiéndase las casas de intercambio, y que lógicamente vamos a colocar y a reforzar esas medidas que en efecto ya nosotros tenemos con la implementación de ese sistema integral de administración de riesgo, ese clásico CIAR, ¿no? Pero sí, estoy seguro que en actividades futuras vamos a conversar un poco más al detalle de esto, Oscar. Fíjate, te cuento una cosa, que la banca tradicional aquí en los Estados Unidos no le gusta mucho el cliente que esté invertido en criptoactivos. Es decir, y básicamente porque le dispara la matriz de riesgo. Es decir, para aquellas personas que no están involucradas con este tema, cada vez que el banco hace el onboarding de un cliente, ese cliente viene con una especie de tatuaje. Es decir, de dónde nació, qué país es residente, a qué actividad se dedica, cuánto está invirtiendo en la cuenta, si va a estar en cash, en efectivo, si va a estar en renta fija, renta variable, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de factores que calculan el riesgo del cliente. Y en base a ese cálculo de riesgo del cliente, el banco tiene o no tiene un standing y funciona de una manera o de otra. El tema que lo que pasa con los activos virtuales, y creo que es importante porque es una cosa que está muy, muy de moda, es una cosa de último minuto prácticamente, y no todo el mundo está en cuenta de que esto es el futuro, el tema de la fintech, etcétera, etcétera. Tener este tipo de clientes que no son normalmente inversionistas sofisticados, sino que es el que compra Bitcoin de una manera o de otra, etcétera, etcétera, le aumenta la matriz de riesgo al banco. Y esto incide en el costo operativo que tienen los bancos. Es decir, el regulador, que es la Reserva Federal o la Oficina de Correos y Control, de control de efectivo en los Estados Unidos, dependiendo de en qué rincón del escenario estés tú como institución financiera, le va a permitir a la banca tradicional tener criptoactivos, pero le va a pedir tener mayor capital. ¿Por qué? Porque le va a subir la matriz de riesgo y va a tener que responder a una cantidad de preguntas y a una cantidad de detalles que todavía no se sabe ni cuáles son, porque este tema es un tema muy nuevo, y adicionalmente no se sabe si va a poder o no tener estos criptoactivos en el balance del banco y cuál va a ser la incidencia de estos criptoactivos en el balance del banco. De esta manera que, bueno, lo voy a dejar hasta aquí, no quiero fastidiar mucho a todo el mundo con esto, que es un tema extremadamente actual y bueno, yo creo que en algún momento tenemos que revisitarlo. Sí, un tema disruptivo y gracias, Oscar. Estoy seguro que va a ser así. Yo quisiera darle paso y pues inmediatamente a la doctora Kinlen, ¿ok? Porque, a ver, vamos a tropicalizar un poco pues la conversación. Fíjense. Doctora, ¿en qué forma la legislación bancaria venezolana, ¿okay?, aborda la necesidad de la existencia de un sistema de compliance? Ok, vamos a ver, la doctora Kinlen, por acá conectada con nosotros. Estamos totalmente en vivo, okay, en esta primera jornada de compliance y el sistema financiero. Ok, bueno, doctora. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos. La verdad que me siento muy honrada de haber sido invitada por ustedes para estar compartiendo el día de hoy
Quiero felicitarlos por la organización de este evento y también quiero pues felicitar a los panelistas del día de ayer, que de verdad creo que dieron una sesión maravillosa y nos nutrieron mucho sobre este tema. Y también pues a los meritorios panelistas que nos acompañan el día de hoy. Y permítame la deferencia especialmente al doctor García Montoya, quien fue mi profesor en el IESA y con quien compartí muchas noches de trasnocho en la reforma de la Ley de Bancos de 1994, y le agradezco sus aportes invaluables a mi formación profesional, así como al sistema financiero nacional. Me decías que cómo regula la legislación bancaria venezolana todo este sistema de cumplimiento, y lo primero que quisiera aclarar es que o sea, hay mucha confusión en realidad con lo que el sistema de cumplimiento significa. Si ustedes han tenido oportunidad de leer el trabajo del doctor Diego Castanino sobre una aproximación a este tema, él nos da allí varias definiciones y en realidad pues esas definiciones pueden llegar a ser hasta contradictorias. Cuando se cita, por ejemplo, como antecedente del sistema de compliance al Comité de Basilea en su documento del año 2004, vemos que lo que dice el sistema de compliance, de lo que dice Basilea, en realidad es una definición del riesgo legal y nos dice que es el riesgo a la aplicación de las sanciones y a la pérdida de reputación, cuando yo sencillamente pues coincido más bien con la obra del doctor Castanino, la cual recomiendo ampliamente leer, cuando él dice que esto es todo un conjunto de acciones, un sistema que está dirigido a que la organización tenga la normativa y el cumplimiento de la normativa como un elemento principal. Si definimos el sistema de compliance de esa manera y no como el riesgo, porque tal como nos dice Deloitte, el riesgo en realidad y cumplimiento son dos conceptos distintos. El cumplimiento viene a atenuar el riesgo. Entonces nosotros tenemos que decir que la legislación venezolana no aborda para nada la necesidad de un sistema organizado, estructurado y bajo la figura de un oficial. Confundir el sistema de compliance con el sistema de cumplimiento antilavado no es correcto, porque el sistema de cumplimiento antilavado es solamente una de las aristas que tendría que contener el sistema de compliance. Y en Venezuela el sistema antilavado es totalmente independiente, a tal punto que el oficial de cumplimiento no puede depender de nadie más ni rendir de cuentas a nadie más que no sea la junta directiva. Desde ese punto de vista, entonces yo considero que ni la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, ni tampoco la Ley de Instituciones del Sector Bancario tienen esa estructura del sistema de compliance, ni lo exige para la banca venezolana. Varios elementos hay que tomar en cuenta sobre este aspecto. En primer lugar, la banca venezolana es una banca que está hiperregulada. En realidad tiene una hemorragia de regulaciones que van no solo desde las leyes, sino las regulaciones prudenciales, las circulares que son múltiples que emite la Superintendencia de Bancos, y adicionalmente se le aplican a la banca venezolana los principios del soft law a través de las recomendaciones internacionales, porque las mismas normas venezolanas remiten ahí. En segundo lugar, tenemos una banca que vive un tsunami desde el punto de vista operativo, no solo por los retos que impone la nueva tecnología, sino por las condiciones cambiantes de la economía. Y la regulación nunca puede estar al mismo paso que este cambio que ha tenido la economía, y lo podemos ver, por ejemplo, con el tema de la moneda, de la dolarización de la economía, que hasta ahora no hay regulación sobre eso y sin embargo la banca lo ha podido abarcar. Y luego tenemos organizaciones empresariales que manejan un sistema totalmente distinto a otras empresas. ¿Por qué? Porque son empresas que tienen miles o billones de clientes. Aquí en Venezuela hay un banco que tiene 13 millones de clientes, tiene también miles de empleados, está dispersa en todo el territorio y maneja entre cientos de miles y millones de operaciones al día. Eso haría pensar que se necesita pues la existencia de un sistema de compliance bien estructurado y sin embargo no lo tenemos. Y yo creo que las razones por las cuales no lo tenemos y tampoco lo recomienda específicamente el Comité de Basilea ni el Grupo de Acción Financiera Internacional, porque la banca tiene un propio sistema de regulación que es bien estricto. Fíjense que aquí en Venezuela tenemos en primer lugar las consultorías jurídicas, todas tienen un departamento o una unidad de asesorías y dictámenes que no solo están en capacidad de dar información sobre el cumplimiento normativo, sino que además son las que documentan las operaciones y conocen de ellas.
En segundo lugar, nos vamos a encontrar con que la banca venezolana tiene un comité de administración de riesgos en el que participan los responsables de las áreas más importantes de la organización y que miden el riesgo legal, pero también miden los otros riesgos de la organización. Y en tercer lugar, y tal como lo recomienda Basilea, la tercera línea de defensa, tenemos la auditoría interna, que también verifica el cumplimiento. Y en algunas instituciones financieras venezolanas tenemos la Contraloría Interna que hace control previo de las operaciones. A todo eso le sumamos la auditoría externa, que es una opinión independiente. Todos esos elementos considero yo que son los que ha tenido en cuenta el legislador para considerar que tener un oficial de cumplimiento general, no como dije el oficial de cumplimiento de materia antilavado, que en realidad es una solamente, la parte criminal es solamente una de los aspectos del cumplimiento, no han hecho necesario incluir en la legislación todas estas normas. Por último, pues yo quiero dejar una pregunta, porque siempre veo que todos estos sistemas de compliance se justifican diciendo, bueno, hay que crear compliance para no tener casos como los de Enron, para no tener casos como los de Parmalat, para no tener casos como la crisis financiera del año 2008 que se extendió hasta el 2018. Y me pregunto si verdaderamente es el compliance de esas instituciones lo que hubiera podido impedir esas conductas ilegales y poco éticas que tuvieron esas organizaciones. Y si esa figura del compliance inclusive pudiese ser más eficiente que las figuras de las auditorías externas, que tampoco en ningún momento emitieron opinión sobre estas prácticas corruptas. A todo evento, yo siempre insisto en que la mejor forma de mantener un sistema financiero serio es ser muy estricto con la idoneidad tanto de los accionistas como de los administradores que existen. Ahora bien, elemento fundamentalmente distinto es cuando estamos hablando de los grupos. Porque cuando estamos hablando de los grupos, tenemos organizaciones reguladas por distintos sectores. Y estoy hablando tanto en los grupos nacionales como en los internacionales. En esos casos, siempre considero que es fundamental tener un oficial que pueda tener el panorama completo de toda la regulación y mirar que lo que están haciendo cada uno de los actores de las distintas organizaciones sea armónico con las regulaciones de otros sectores. No se escucha. Ahora sí. Disculpen. A ver, sí, muy completa, pues la explicación. Indudablemente coincido con que, bueno, el tema del compliance y el cumplimiento financiero en Venezuela, pues hay personas que han llegado a pensar que es lo mismo y necesariamente no es así. Creo que en nuestra jurisdicción en Venezuela, pues todavía, sobre todo de parte del regulador, normar e incorporar elementos como los que usted está mencionando. Yo en este sentido quisiera que nos reforzara la idea el profesor Luis García Montoya, sobre todo para que nos indique o nos ilustre en este sentido sobre cuál es la relación entre el compliance y el gobierno corporativo. ¿Ok? Tenemos acá el profesor Luis. Perfecto. Aún tiene muteado el micrófono, doctor. Ok. Bueno, en primer lugar, gracias a todos los organizadores, a la doctora Kilin Chan por ese merecido reconocimiento. Todo lo que uno hace por el bien de básicamente de tratar de mejorar siempre, aprendiendo a través de los que vienen y son más jóvenes y le dan motivación a uno. Y por otro lado, gracias a los asistentes por su atención. Fíjate, yo creo que es algo muy importante y sobre todo de vital importancia
no solo en todas las empresas, sino en especial en el mercado de valores, el tener una cultura de cumplimiento que tiene que venir desde la pirámide hacia la base y tiene que ser coherente y consistente y básicamente ejemplarizante desde las juntas directivas. Bueno, eso te lleva entonces a un poco a esa relación del gobierno corporativo con el cumplimiento. Bueno, al final, cumplimiento es bastante más amplio que el gobierno corporativo. El gobierno corporativo es un mecanismo para asegurar el cumplimiento, para prevenir conflictos de intereses, pero obviamente el cumplimiento requiere algo bastante más complejo que eso. A veces nos quedamos nada más en el cumplimiento normativo y entendiendo como cumplimiento normativo como el cumplimiento de las leyes. Bueno, yo creo que la cosa es un poquito más complicada. Yo creo que el cumplimiento debe ir desde el cumplimiento de las normativas internas de la compañía, que tienen que estar bien claras y precisas, en el seguimiento de los procesos y en los mecanismos de control, que es lo que nos va a permitir detectar alertas tempranas, ¿no? Y así como bien decía la doctora Chan hace un rato, lo importante no es el riesgo, lo importante es saber que los riesgos existen, saber que los riesgos pueden ser prevenidos, mitigados y establecer los correctivos rápidos. Ahora, solo lo vamos a poder hacer con un sistema de control interno poderoso y robusto y con un gobierno corporativo que permita un poco compensar o prever ese conflicto que se suele llamar entre análisis económicos del derecho, el problema de la gente, donde ese conflicto entre la gerencia y los dueños, pero más allá de eso, entre los dueños de distintas categorías, entre grupos mayoritarios, grupos minoritarios, que especialmente en el mercado de valores es tremendamente sensible. Recuérdate, Dani, que una de las cosas claves que hay en el mercado de valores es que el mercado de valores una pieza esencial del mercado de valores es la transparencia a través de la cual se transmite la confianza. Y la transparencia implica que hay una información clara, fidedigna, que solamente puede ser garantizada con controles, procedimientos de calidad. Y bueno, y evidentemente esa transparencia va a implicar un cuidado especial en el manejo de esa información, porque esa información tiene que estar siempre disponible, tiene que estar reportada periódicamente y tiene que ser manejada con un cuidado particular en el mercado de valores para evitar las materias de mercado y el aprovechamiento por los internos de oportunidades de negocio con una simetría de información. Y es lo que nos trae en general al manejo de la información privilegiada por algunos. Entonces, fíjense, si en algún lado es vital el asegurar un mecanismo de cumplimiento y estar claro que el cumplimiento va más allá de simplemente el control de antilavado, va más allá del cumplimiento de las normas, porque con eso se garantiza el funcionamiento normal de la empresa y sin ninguna duda el manejo apropiado de la misma y se garantiza la solvencia reputacional de la compañía, sino simplemente garantiza la calidad de la información que se transmite, el control de que se cumplen los tiempos de información periódica y cuando en una empresa del mercado de valores es muy importante, a diferencia de otra compañía, revelar una información en términos rápidos y precisos. Les pongo el ejemplo muy simple para que ustedes vean. Es distinto que una compañía que no está en el mercado de valores vaya a entrar en una negociación con otra compañía del mercado que no sea el mercado de valores, porque dentro de los patrones de cumplimiento de cada quien, la revelación es interna. Cuando nosotros vamos a establecer una negociación, pónganse ustedes, para la compra de otro negocio en el mercado de valores, en algún momento tenemos que tener extremada conciencia de que vamos a tener que manejar esa información desde el día 1, dentro inclusive de los asesores de la compañía interno y externo, dentro de la mayor confidencialidad y con un compromiso y conciencia de que nadie que conozca esa información va a poder transar en el mercado de valores. De hacerlo, estaría aprovechándose en desventaja del que no posee la misma calidad de información y estaría incurriendo la empresa y quien ejecuta la operación en sanciones penales, pecuniarias, etcétera, etcétera. Entonces, por eso te digo, gobierno corporativo y cumplimiento están íntimamente relacionados
son vitales los dos. El cumplimiento abarca algo bastante más amplio que eso, pero fíjese, hoy en día ya la Comisión de Valores, que en el año 2005 había promulgado unas normas, hoy en día las amplió, son mucho más extensas, pero básicamente aquí se tomó el mismo concepto en gobierno corporativo que el que predomina en la doctrina internacional, que es básicamente el de cumple o explica. O sea, si usted no quiere cumplir, déme las razones porque usted no cumple esas normas del gobierno corporativo. Excelente, profesor. Oye, una explicación más clara y posible. Yo en este sentido, pues quisiera pues aprovechar esta línea y ya que estamos en el mercado de valores, estamos hablando de compliance, ¿ok? Del sistema financiero, ¿ok? Venezolano. Es interesante cómo en este sentido el amigo Jorge Hidalgo pudiese en todo aspecto pues brindarnos una perspectiva de qué está sucediendo, ¿ok? En este sector para fortalecer esta idea y a lo cual pues invito al amigo Jorge pues a que nos indique entonces, bueno, cuáles son los avances normativos en materia de compliance en el sector valores, específicamente con lo que tiene que ver con la publicación y la pronta entrada en vigencia de lo que es la Providencia 209 y de las normas del gobierno corporativo. Buenas noches, Dani. Muchísimas gracias por la oportunidad y gracias a la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil y a la Sociedad Venezolana de Compliance. Sí, recientemente se publicaron las normas que rigen la administración de riesgos en materia del sector valores. Específicamente en abril, más o menos, fueron publicadas en Gaceta Oficial. Y estas normas vienen a ampliar un poco lo que se pautaba o lo que se regulaba en la Providencia 074. El cumplimiento que se lleva a cabo en el sector valores es un cumplimiento basado en la administración de riesgos de los delitos de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Lo que busca la norma es que el sujeto obligado o el oficial de cumplimiento en trabajo conjunto con la unidad diseñen normas, políticas y procesos que lleven a cabo la debida gestión del riesgo para evitar que la delincuencia organizada utilice el sistema financiero, en este caso sería el sector valores, para llevar los fondos obtenidos de una forma ilícita. Esta Providencia 209 trajo unos cambios, trajo unos cambios significativos con respecto a las anteriores. Como tú lo dijiste, el clásico CIAR sufrió una modificación. Antes estaba compuesto por 5 actores, hoy en día está compuesto por 6. Incluyeron los responsables de cumplimiento de primera línea, que son aquellas personas que les reportan directamente a los responsables de cumplimiento o directamente al oficial de cumplimiento sobre alguna operación inusual o algún comportamiento inusual o indebido dentro de la organización. Es decir, que no solo lo está llevando al negocio como tal, a la operativa como tal del negocio, sino que también lo está llevando a que todos los actores de la organización o todos los colaboradores que pertenecen a una institución del sector valores puedan y estén alerta sobre prácticas inusuales que se estén llevando a cabo. La norma nos exige o nos orienta al cumplimiento de las políticas y a implementar las políticas en nuestros manuales de cumplimiento, políticas de segmentación de clientes, segmentación de los riesgos, clasificación de los delitos, políticas de supervisión, de monitoreo, de monitoreo sobre todo de las operaciones que se llevan a cabo en el sector valores. Recordemos que el sector valores se rige fundamentalmente por la intermediación de títulos a través de una bolsa de valores. En este caso, para ser cliente o para participar en una bolsa de valores, los clientes deben tener consigo o deben tener previamente una cuenta bancaria. Es decir, que en el sector valores como tal, por excelencia, no predomina el efectivo. Eso nos ayuda un poco a lo que es la mitigación de riesgo y a estar más atentos a las transacciones que hace cada uno de los clientes.
es importante que los oficiales de cumplimiento y los sujetos obligados que operan en el sector cuenten con un sistema de monitoreo constante de las operaciones, de la transaccionalidad de los clientes y de las operaciones financieras que realicen. Cada cliente tiene consigo un perfil de riesgo, se le realiza un perfil de riesgo, y cuando los clientes vienen a los sujetos obligados a ser inversores, en este caso, deben llenar una serie de requisitos que nos permite a nosotros identificar cuál es su perfil, dónde viene el origen de su riqueza, cuál es el propósito de su inversión y hasta dónde va su horizonte de inversión. Debemos estar atentos en base a estas políticas, normas que diseñamos o que debemos diseñar para estar en constante aplicación, sobre la funcionalidad de este sistema de monitoreo, para de esta forma detectar una posible operación inusual o una operación sospechosa. La Providencia 209 trae consigo también la implementación de unas políticas que no estaban contempladas en las normas anteriores. Conocemos las políticas Conoce tu inversor, Conoce tu empleado, y agregó la política Conozca a su participante, que viene dada a los sistemas descentralizados, a la bolsa descentralizada de valores. Por otro lado, tiene la de Conozca a su proveedor y la de Conozca a su accionista. Esta política de Conocer a tu accionista es cuando hay cambios en la estructura de los sujetos obligados, lo cual nos lleva a monitorear también este tipo de cambios en la estructura accionaria. En lo que respecta al proveedor, también debemos elaborar una matriz de riesgo sobre los proveedores del sujeto obligado que nos permitan llevar alertas, nos permitan detectar alertas en cuanto al comportamiento de estos proveedores. Otro cambio, disculpa. Adelante. Otro de los cambios o otro de los factores fundamentales de esta norma tiene que ver con la implementación de un sistema que nos permita identificar a las personas políticamente expuestas. Las personas políticamente expuestas son clientes de alto riesgo que perfectamente pueden participar en un mercado. Lo único es que, bueno, debemos de tener un plan para evaluar su comportamiento y verificar lo que es el origen de su riqueza y el destino de los fondos. Como les acabo de comentar, las personas políticamente expuestas pueden perfectamente participar en un mercado, pero el nivel de riesgo es mayor debido al cargo que desempeña. No sé si tienes alguna otra duda o alguna otra pregunta. Sí, muy particular. Fíjate que esto va orientado al tema pues, más operativo, Jorge. Como, bueno, pues para que la audiencia pues, lo conozca, pues tú eres oficial de cumplimiento. Particularmente, pues estuve pues, de manera breve también compartiendo este tipo de funciones, específicamente en la Caja Venezolana de Valores. Y recuerdo que cuando estaba instrumentada, pues la norma previa que fue derogada, la 110, oye, recuerdo, estoy tratando de puntualizar aspectos que me llaman la atención y es lo que quiero preguntar, ¿no? ¿Cómo ha sido ese impacto, Jorge, de manera breve? Una cosa muy breve que nos puedas compartir, ese impacto con la entrada en vigencia de esta nueva norma, porque viene a incorporar elementos pues, adicionales, viene claramente a intensificar ese enfoque basado en riesgo en la norma. ¿Cómo ese impacto se materializó en el día a día, en lo que es la modificación de esa matriz de riesgo, de esa autoevaluación que tuviste que mirar nuevamente, por ejemplo, o cómo calibrar ahora nuevamente tu sistema o pedirle a tu proveedor, ¿no?, de sistema para, oye, mira, el barrido contra listas internacionales, por ejemplo, para identificar efectivamente a esa persona expuesta políticamente? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Y bueno, de una manera muy breve, Jorge. Sí, el cambio de la 110, el cambio de la 110 vino no directamente a la 209, sino a la 074, ¿no? Que la 074 entró en vigencia en diciembre y la derogó la reciente 209. El cambio
entre una norma y otra, sí trajo grandes cambios y fue un cambio brusco en el sentido de que, como tú lo mencionas, se implementaron más controles y más obligaciones, sobre todo en la cabeza del oficial de cumplimiento. Yo creo que parte de estos cambios es llevar la cultura de cumplimiento a todos los niveles de la organización, no solo al CIAR, sino a todas aquellas personas que forman parte de nuestra organización, llámese proveedores, clientes, inversores, emisores, y informarles o capacitarlos en esta materia, informarles de cuáles son los riesgos de trabajar con una institución financiera y que nosotros estamos al servicio del cumplimiento no solo de los inversores o del mercado, sino también al cumplimiento de las normas, bien sea desde el punto de vista de la administración de riesgo de los delitos de legitimación de capitales o financiamiento de terrorismo, sino delitos como la corrupción, fraudes, manipulación de mercado, que son delitos propios, sobre todo la manipulación de mercado y la información privilegiada, que son delitos propios del mercado de valores. Excelente, Jorge, gracias por la aclaratoria y bueno, ese desfase en el tiempo, cuando estuve allí, que estuve trabajando con la 110, efectivamente pasó a la 074. Sí. Qué bueno que hiciste ese inciso, muy oportuno. Señores, quisiera pues informarles que hemos culminado esta primera parte, esta primera ronda. Vamos a iniciar la segunda, pero primero quiero recordarles que existe un link. Por favor, estén atentos al chat de la sala, donde quienes están presentes, por favor, procedan a completar este formulario de manera tal que puedan garantizar pues, la emisión del certificado de asistencia a la actividad. ¿Okay? Allí nos están copiando nuevamente el amigo Diego, ¿okay? El link del acceso al formulario y bueno, pues para que puedan recibir respectivamente cada uno sus certificados por participación en esta actividad. Oscar, preparado, vamos con la segunda ronda. A ver, fíjate. Cuéntame. Una de las cosas que quisiera que de manera muy concisa, recuérdate que estamos con la administración del tiempo, ¿no? Es bueno, a ver, ¿qué nos puedes tú pues, mencionar de esa instancia, de esa jurisdicción en la cual tú te encuentras? Básicamente, ¿en qué consiste esas medidas antilavado de dinero, anti-money laundering, ¿no? Como tal, del sistema financiero? Vuelvo, insisto, en esa jurisdicción, en los Estados Unidos. Mira, fíjate, aquí la base fundamental, el criterio fundamental y el punto de partida que tienen todos los bancos es básicamente la política de conozca a su cliente. Es decir, si el banco no tiene una política coherente, articulada, de conozca a su cliente, por ahí es donde entran los riesgos. ¿Qué significa conozca a su cliente? Conocer a su cliente no es ir y saber a qué se dedica el cliente, es saber a qué se dedica el cliente, con quién lo hace, cómo lo hace, desde cuándo lo hace y cuál es el propósito de la cuenta. Eso es básicamente conocer a su cliente. En el mundo en el donde yo me desempeño, que es banca privada internacional, la cosa va quizás un poco más allá porque es un sector altamente regulado, como estaba diciendo la doctora igualmente en Venezuela, es un sector ampliamente regulado y el oficial de la cuenta tiene la obligación de viajar al lugar donde el cliente tiene su negocio. Tiene que conocer las instalaciones, tiene que saber qué hace, tiene que conocer a los socios, tiene que saber cuáles fueron sus actividades anteriores, tiene que hacer las preguntas desagradables. Diga si usted tiene algún familiar que se ha dedicado a la política, dígame si la compañía que usted tiene tiene o ha tenido relaciones con alguna entidad gubernamental, llámese a nivel local o municipal, en términos venezolanos, a nivel estatal o a nivel nacional. Estoy dando unos simples ejemplos. Es decir, tiene que hacer una cantidad de preguntas y después tiene que llenar una cantidad de formularios, tiene que cumplir también con un requisito que es bien importante, que forma parte del gobierno corporativo de todas las instituciones financieras en los Estados Unidos, que es básicamente el CIP,
que es el Customer Identification Program, que es el programa de identificación de la persona. Es decir, tiene que estar en capacidad de conocer físicamente a la persona y de saber que efectivamente está tratando con esa persona. Y esta parte es crucial dentro del onboarding, dentro de traer a un cliente al banco, porque, como les decía en la primera parte, el cliente viene con un riesgo. El cliente viene, por ejemplo, y les voy a poner una cosa que está pasando a nivel de todos los bancos en Estados Unidos, que, por ejemplo, cuando el cliente se dedica a cierto tipo de actividades en cierto tipo de jurisdicciones, el cliente tiene un riesgo más alto. Es decir, desafortunadamente, y es triste y a la vez es complicado decir este tipo de cosas, pero cuando los bancos están haciendo mucho de-risking de clientes venezolanos, es decir, están desafortunadamente y pagan justo por pecadores, están saliendo de clientes venezolanos que en algún momento o no tuvieron el conozca a su cliente bien hecho, o que tuvieron un cambio de circunstancias y el oficial de la cuenta no lo supo describir, y ese cambio de circunstancias de alguna manera determinó, por ejemplo, que cambiara la transaccionalidad de la cuenta, y resulta que el oficial de cumplimiento en el equipo de monitoreo se dio cuenta, se disparó una alerta en el sistema, le preguntó al oficial de la cuenta y el oficial de la cuenta no supo justificar por qué el cliente venezolano hizo tal o cual transacción. Eso pasaba mucho cuando los clientes venezolanos, sobre todo en banca privada internacional, hacían operaciones de cambio. Entonces el criterio que tenían los bancos aquí en los Estados Unidos es, miren señores, o sea, las operaciones de cambio están prohibidas en Venezuela, de tal manera que si están prohibidas en Venezuela, nosotros no podemos aceptarlas. A título de ejemplo. Entonces empezaron a cerrarle las relaciones a los clientes y cada vez se fue complicando más el acceso de clientes venezolanos al sistema financiero de los Estados Unidos, por ejemplo. El sistema de monitoreo es un sistema muy, muy importante que tienen los bancos a los efectos de determinar si la transaccionalidad de la cuenta va o no va de acuerdo, en sintonía y acorde con lo que el oficial de la cuenta dijo el día 1 cuando el cliente llegó a abrir una cuenta de inversión en el banco. Si esa transaccionalidad de alguna manera varía, entonces al cliente se le levanta la alerta y entonces el oficial de monitoreo se comunica con el oficial de la cuenta, el oficial de la cuenta se comunica con el cliente y le dice, dame los documentos que justifican este pago que tú le hiciste a una compañía en Venezuela o que tú le hiciste a una compañía en Barbados. Si el cliente no lo puede explicar, entonces ese cliente pasa a una investigación. Y si eso pasa 2 o más veces, al cliente se le hace se le levanta un informe de actividad sospechosa y eso va para el Financial Crimes Network, que es un ente centralizado que depende del Tesoro aquí en los Estados Unidos, y ya ese cliente de alguna manera queda marcado. No se sabe si posteriormente le van a hacer algo adicional o no, lo van a investigar adicionalmente o no en el gobierno de los Estados Unidos o en el Departamento del Tesoro o en el Departamento de Justicia, en fin. Todos los casos estos altisonantes de los últimos años, todos han sido individuos que han sido investigados y todas esas investigaciones han comenzado con el tema de las transferencias que no están acorde con el propósito de la cuenta. Es decir, tendría muchísimas cosas que decirte, Dani, en este sentido, pero creo que se me acabaron los 5 minutos. Sí, pero no, a ver, Oscar, y en ese sentido, el hecho de por ser solo ser venezolano, pues que tenga pues el producto como tal financiero, el instrumento, indistintamente de esa, a ver, porque todos entendemos que hay un tema de segmentación, ¿no? Por niveles de riesgo, y que dentro de las matrices las jurisdicciones pudieran tener
un peso mayor en cada una de esas segmentaciones, ¿no? A ver, en teoría, pero ¿será que por el hecho de ser venezolano se intensifica, en tu opinión? ¿Pudieras suscribir esto? Lógicamente, Venezuela con el tema claro de las sanciones económicas, que en efecto no es a los venezolanos, sino específicamente están orientados y claramente descritas, pero que pues las instituciones pues dicen, bueno, nada, mira, segmento como de alto riesgo y puedo tomar esas dos opciones. Aplico mi de-risking, en el mejor de los casos, bueno, te cierro la cuenta y te lleva los fondos, o bueno, procede también a hacer ese reporte, ¿no? Que es el que nos describías, pues, que pudieses tú, o qué opinas, ¿no? Mira, Venezuela no está dentro del Federal Register, que es y de OFAC, no es considerada una jurisdicción de alto riesgo. No es considerada. Sin embargo, cada banco está en la libertad de indicar el factor de riesgo que tiene un cliente que desarrolla su actividad económica en Venezuela. Ese es el primer detalle. Sin decirte si estoy o no estoy de acuerdo con ello, porque no creo que sea la finalidad de esto. Entiendo. Adicionalmente, hay profesiones que son de mayor riesgo que otras. Te explico, nosotros los abogados tenemos, por la naturaleza de nuestras funciones, sobre todo el abogado que ejerce, tiene su ejercicio profesional en un escritorio, en una oficina y ejerce por su cuenta, que no es empleado de una firma, somos clientes que subimos nuestro propio riesgo. Si adicionalmente el cliente venezolano tiene algún contrato o tiene ingresos como consecuencia de algún contrato con alguna entidad pública, multiplica el riesgo, pero no sabes por cuánto. Hasta que llega un momento en que los propios sistemas, la manera como están estructurados, te dan una alerta y mira, desafortunadamente, pues tienes que cerrar la relación. Tienes que cerrar la relación y eso pasa mucho. Y no solamente en Venezuela, es decir, pasa con clientes de otras jurisdicciones. Y a eso le suma que si la persona es un familiar inmediato de una persona políticamente expuesta, que tuvo un cargo en el pasado, o que es una persona políticamente expuesta, también sube el riesgo. Es decir, hay una cantidad de elementos que hacen que el cliente le pongan una especie de etiqueta, desafortunadamente, pero es que es la única manera como los bancos tienen para cuidarse. Como decía la doctora, mira, el tema de AML evidentemente pues no es una sola de las aristas. Es decir, el tema de AML tiene que ver con el riesgo transaccional, como ya les dije, y tiene que ver con el riesgo reputacional. Es decir, que tiene que ver con que el hecho de que el banco tenga un cliente que tuvo o tiene tal información negativa que aparece en fuentes abiertas, en alguno de los motores de búsqueda que tenemos los oficiales de compliance. Entonces, también tiene su problema. También en cuanto al riesgo, el riesgo operacional. Es decir, desde que el banco cumpla con todas y cada una de las normativas para personas discapacitadas, con todas y alguna desde eso va, con todas y cada una de las normativas de la ciudad donde funciona, con todas las normativas para la emisión de cheques, para las transferencias, para la aceptación de clientes, para su dinámica normal, eso es riesgo operacional. Si el banco forma parte de un grupo financiero más grande, ahí también hay un riesgo adicional que es cómo está el banco dentro del grupo financiero y cuáles son las relaciones que tiene el banco con las demás empresas del grupo. Eso también implica, curiosamente, un riesgo. De tal manera que el departamento de compliance es de vital importancia, no solamente para el funcionamiento diario del banco, que el banco cumpla con sus actividades normales, sino que también es de vital importancia para que el banco maneje
su apetito del riesgo. Que eso es otra cosa totalmente distinta. Es decir, cada banco decide hasta dónde asume un riesgo. Quiero clientes venezolanos que tengan que hayan tenido contratos con PDVSA en gobiernos anteriores, ¿sí o no? Sí, ¿cuánto pesa eso? Quiero contratos, quiero clientes brasileños que hayan salido en Lavallato, en la operación Lavallato, en las administraciones anteriores, ¿sí o no? ¿Entiendes? Quiero clientes argentinos que aparezcan en el caso de los cuadernos. Sí o no, quiero o no quiero clientes que hayan estado en el Panama Papers. ¿Cuál es el peso que tiene eso? ¿Cuál es el peso reputacional que tiene eso? Quiero o no quiero clientes que ahora en el último de los papers, en el Pandora Papers. Es decir, ¿me interesa o no me interesa hacer un risk assessment? Como dijo una de los ponentes ayer, a una de las panelistas ayer. Es decir, ¿me interesa o no me interesa hacer un estudio del riesgo? Es decir, ¿cuánto pesa un cliente que tenga una sociedad financiera no regulada en México, por ejemplo? Es decir, todo esto tiene un peso, todo esto es importante y todo esto lo valoramos nosotros. Que como bien lo decía la autora, tenemos un independent oversight, como dicen en Estados Unidos, es decir, somos independientes y le respondemos a la junta directiva del banco. Es decir, ni le respondemos al área comercial que tiene intereses distintos al departamento de cumplimiento, ni le respondemos a más nada. Le respondemos exclusivamente a la junta directiva del banco. Y para terminar, con este tema de la valoración del riesgo y la matriz de riesgo, etcétera, etcétera, aquí en los Estados Unidos todos los bancos funcionan de la siguiente manera en cuanto a la valoración del riesgo. Los bancos tienen una primera línea de defensa. Estamos hablando de defensa, riesgo operacional, riesgo reputacional, riesgo transaccional, que es el área comercial. ¿Por qué? Bueno, porque el área comercial es el que trae el cliente y el riesgo viene adherido al cliente. Porque un banco sin cliente pues no tiene riesgo. En segundo, la segunda línea de defensa es compliance. Es decir, AML, monitoreo, investigaciones, etc. La tercera línea, auditoría interna. Auditoría interna chequea la segunda línea y chequea la primera línea. Revisa de que todo el mundo está actuando de acuerdo a los procesos y que esos procesos a su vez van de acuerdo a los manuales, bendecidos previamente por auditoría. Esas son las tres líneas de defensa que tienen todas las instituciones financieras en los Estados Unidos. A todos nos auditan 2, 3 veces al año. Y tenemos que hacer las cosas de acuerdo a los manuales y de acuerdo a lo que llaman las best practices, las mejores prácticas, y con la diligencia del mejor padre de familia. ¿Por qué? Porque aparte del riesgo que yo les estaba mencionando, hay un riesgo fiduciario. ¿Qué significa eso? Que estamos manejando el patrimonio en beneficio de un tercero. Ese patrimonio no es de nosotros. Es como si fuéramos un trustee o fuéramos un fiduciario. Es decir, nos entregan un dinero para que lo administremos en beneficio de la persona que nos lo entregó o en beneficio de la persona que esta persona indique. Eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, tenemos que tener el máximo grado de diligencia, de acuerdo a nuestras lecciones de Derecho Civil, de la del mejor padre de familia, porque estamos manejando el dinero de una persona. Y después viene la última de los elementos de riesgo, que es que aparte de todo, tenemos que saber en qué cajita, en qué sector vamos a meter al cliente desde el punto de vista de las inversiones. Nosotros no podemos venderle al cliente productos financieros sofisticados si el cliente no es un inversionista sofisticado, porque estamos violando claramente nuestra responsabilidad fiduciaria. Es decir, independientemente que sea un cliente de 10, 20, 30 millones de dólares, pero si el cliente no es un inversionista sofisticado, no le podemos vender hedge funds, por ejemplo. No le podemos vender una cantidad de productos, y esto ocurre a nivel de todos los bancos, porque estaríamos violando nuestra responsabilidad fiduciaria.
De tal manera que este tema del riesgo también es un tema extremadamente apasionante que abarca muchísimo, hay muchísima tela que cortar. Cada día vienen complicaciones nuevas, porque como les dije anteriormente, no solamente transaccionalmente, sino organizacionalmente con los clientes, cada vez la dinámica del lavado de dinero viene más compleja. Cada vez los sujetos que se dedican a este tipo de delitos, de cambiarle la apariencia a los bienes, al dinero que obtuvieron de manera ilícita, y para que se vea como que es de manera lícita, cada vez es más elaborada. Cada vez montan distintos tax blockers, cada vez montan entidades en distintas jurisdicciones. Ya no es que las listas blanca, gris y negra de la Organización de Cooperación Internacional, sino que es que cada vez hay más complicaciones, la dinámica va variando día a día, y nosotros los que estamos manejando el riesgo, porque en definitiva, y eso es importante decirlo, nosotros los oficiales de cumplimiento somos gerentes de riesgo. Estamos manejando el riesgo, vivimos del riesgo, de acuerdo al apetito de riesgo que nuestro empleador asume. De manera que, bueno, con eso termino. Es bien, bien interesante, y bueno, insisto, esas son cosas que en las cuales hay muchísima tela que cortar, y bien vale la pena montar otro tipo de conversaciones, quizás un poquito más amplias, para poder tocar todos estos temas. Así es, coincido contigo, y Oscar, no te vayas, quédate en línea. Fíjate, yo quisiera que de alguna manera, muy breve, porque ya, bueno, estamos, digamos que en recta final. A ver, que nos menciones cómo en la jurisdicción está estructurado ese marco regulatorio antilavado de dinero, anti-money laundering, ¿ok? Del sistema financiero. Yo sé que es bastante compleja la pregunta, pero de una manera, yo sé, haciendo uso de esa facilidad que tú tienes para transmitir la idea, en el sentido de que, bueno, a grandes rasgos, cómo está estructurado para que, bueno, tengamos nosotros, pues, y quienes nos acompañan, cómo está estructurado, pues, en Estados Unidos, ¿no? Bueno, mira, hay una ley marco. ¿Mm? Hay una ley marco que, en el caso de, te estoy hablando de ley de banca, estoy hablando de banca privada, digamos que es el área donde yo estoy. Sin embargo, pues abarca muchísimo más cosas. La legislación marco es la ley Patriota, que surge como consecuencia del ataque terrorista a las Torres Gemelas en el año 2001. Esto, número uno. Número dos, la ley que crea la Oficina de Control de Activos, OFAC, que depende de la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos, que básicamente regula otra cosa. Esto lo que regula es, designa individuos y compañías de acuerdo a diferentes criterios, a los cuales, de cuyos cuales se les prohíbe a ciudadanos norteamericanos y residentes, independientemente del lugar del mundo donde estén, a que efectúen operaciones con estos individuos. Número tres, lo que llaman el CDD Final Rule, que es la ley final del conozca a su cliente. Esto tiene que ver con la obligación que tiene la banca de conocer quiénes son los últimos beneficiarios en las estructuras que les abren las cuentas. Es decir, quienes tienen el control de las estructuras, vale decir, de las entidades, de las compañías, y quiénes son los accionistas. Entonces, bueno, eso tiene una cantidad de criterios, dependiendo si eres banca privada, si eres banca comercial, si eres banca corporativa, si eres banca al de tal. Y lo importante en este caso es que son esas tres cosas. Entonces, el marco legal le da libertad a los bancos para que se muevan entre determinadas bandas. De tal manera que específicamente el manual de secreto bancario te dice literalmente, tú puedes hacer esto, esto y esto y esto, pero no te indica cómo hacerlo. Entonces, el programa de cumplimiento de cada banco tiene que estar estructurado de esa manera, y el oficial de cumplimiento tiene que darle cumplimiento a ese manual. Okay. Esa es la manera como funciona. Es decir, es un poco dejar hacer, dejar pasar. No te voy a decir
cómo tienes que hacer las cosas, pero sí te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Y esa es la manera como se manejan los bancos aquí. Y por supuesto, tanto los oficiales de cumplimiento como los oficiales de cuenta, etcétera, etcétera, tienen responsabilidades no solamente administrativas, sino tienen responsabilidad personal. Es decir, si tú, por la naturaleza de tus funciones, no te dejaste pasar que el individuo que te abrió la cuenta o que el individuo que está, el socio del que te abrió la cuenta, está como en la lista, por ejemplo, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, entonces el de cumplimiento no solamente es responsable administrativamente, sino que adicionalmente es responsable penalmente. ¿Por qué? Bueno, porque es que resulta que al banco le van a poner una multa inmensa. Y eso es un poco lo que está pasando, por supuesto, no con individuos que están en las listas de OFAC, ni mucho menos, sino a nivel de los bancos que se dedican a tener clientes internacionales en los Estados Unidos. Que la dinámica de lo que estaba hablando antes se ha complicado de tal manera que muchas veces los programas de compliance no van al mismo ritmo, sino que van atrás. Entonces nunca están adaptados a la dinámica de lo que está pasando aguas abajo. Entonces, como el cliente es el que trae el riesgo al banco, le abren la relación, empieza la relación normal, habitual, de que el cliente abre una cuenta de inversión, de que el cliente pide una tarjeta de crédito, de que el cliente pide una chequera, de que empieza a tener una transaccionalidad distinta al propósito original de lo que dijo cuando se abrió la relación. Los oficiales de compliance o el departamento de compliance no tiene el manual adaptado a todas estas dinámicas nuevas y termina en una sanción para el banco. Eso está pasando a nivel de los grandes bancos conocidos en los Estados Unidos. Muchos de estos bancos tienen desafortunadamente sanciones o tienen órdenes de cesar lo que están haciendo, tienen que montar lo que llaman el risk assessment, tienen que determinar los riesgos, tienen que determinar su apetito de riesgo, tiene que cambiarlo, y si no lo quiere cambiar, entonces tiene que subir sus costos de compliance, tiene que montar nuevos sistemas, tiene que comprar tecnología, tiene que tener plataforma para poder detectar las transacciones a tiempo, tiene que tener unos mejores sistemas de identificación y, lo más importante, tiene que tener un personal capacitado para que ese personal capacitado tenga la condición de poder ver el riesgo, porque en definitiva todos los funcionarios de todos los bancos, independientemente, como te le dije, que sea comercial, corporativa, banca privada, todos están en la obligación de identificar los riesgos de sus clientes y de mitigar los riesgos de sus clientes. No somos solamente nosotros, Dani. Okay. Es todo el mundo. Desde el oficial de la cuenta, de todo el mundo que trabaja en el banco. Porque el que dé el banderazo es el que se lleva el premio, por así decirlo. Sí, siempre. Gracias, Oscar. Excelente. No sé si fue muy breve, de verdad. No, disculpa, pero me pediste que fuera breve, pero creo que incumplí. Sí, no, muchas gracias. Pero fíjate, yo te invito a que te quedes allí en línea, igual a nuestros compañeros que están acá dentro de las ponencias, y especialmente a los participantes, porque fíjense, vamos a darle la palabra a la doctora Kinlan, porque precisamente en el orden que ella nos explicaba, en que si la legislación bancaria venezolana abordaba necesariamente la constitución de un sistema de compliance, pues nos decía pues claramente que no. Es interesante, doctora, que usted nos diga, bueno, o digamos nos aclare técnicamente cuáles pueden ser esas causas por las cuales no existen normas que expresamente estén dirigidas al compliance. Bueno, gracias, Dani. Rápidamente, para respetar el tiempo de los participantes, que por cierto no los saludé y les di las gracias por haber venido el día de hoy.
En realidad, pues nosotros en Venezuela, en primer lugar, tenemos un sistema financiero bastante pequeño y además está bastante golpeado por la crisis. Fíjate que en Venezuela solamente tenemos 30 bancos en total. Podemos llegar a muchas instituciones financieras más, pero en el sector bancario, pero son pequeñas como casas de cambio y oficinas de representación. En segundo lugar, te decía que en realidad yo no veo que los organismos internacionales estén apoyando tampoco el tema del compliance. Como te expliqué, Basilea nos ha dado una estructura de lo que tiene que ser una banca efectiva y la supervisión bancaria, y solo nos ha dado 3 líneas de defensa. La primera línea de defensa está establecida por la parte operativa, la segunda línea de defensa son las áreas consultoras o las áreas de apoyo, ¿verdad? Como administración, recursos humanos, consultoría jurídica, y la tercera línea que es la auditoría interna y la auditoría externa. O sea que, como señalé, ni siquiera Basilea y mucho menos el Grupo de Acción Financiera Internacional, que como todos conocemos es hoy en día uno de los organismos más respetados que dicta estándares en esta materia, ha recomendado una estructura de compliance como tal. Yo creo que efectivamente una estructura de compliance en una banca tan pequeña, porque de hecho en el último informe de Deloitte dice que el 78% de las empresas con más de 5.000 empleados tienen sistemas de cumplimiento, pero de las que tienen menos de 5.000 empleados, solo el 38%. En Venezuela, en nuestro sistema financiero, muy pocas instituciones financieras tienen esa cantidad de empleados. Los bancos grandes y los bancos que tienen relaciones o son propiedad de otros bancos en el exterior, sí han implementado la figura del cumplimiento general. Y en realidad, pues en muchos casos, ellos cuando no están viendo, como señalé, el bosque en general, sino que se meten en la operativa de cada organización, puede más bien crear demoras en la toma de decisiones o crear conflictos cuando las funciones de cada uno de los actores no están bien definidas. Yo también creo que esto tiene mucho que ver con nuestro sistema jurídico y con la formación de los profesionales, porque aquí en Venezuela, en todas las áreas, o sea, si tú estudias administración, si estudias contaduría, si estudias economía, pues en todas esas áreas se da legislación, y la mayoría de los profesionales que yo he conocido en la banca saben las normas que tienen que cumplir. Entonces, cuando tienen una figura por encima, pues genera conflictos. Y pues, por supuesto, también, como te digo, por el tamaño de las organizaciones. Y bueno, como dejé dicho en la exposición anterior, en realidad, ¿tú crees que una figura del compliance hubiese evitado, por ejemplo, las crisis financieras que tuvimos? Por último, quiero hacer una referencia muy especial al cambio de la regulación bancaria, porque la regulación bancaria hoy en día no es una regulación bancaria taxativa, sino que es una regulación bancaria que obliga a la autorregulación. Es decir, por ejemplo, ya hoy en día las normas no te dicen qué patrimonio mínimo tienes que tener. La norma te dice que tú tienes que fijar tu patrimonio en función de tu volumen de activos y de tu volumen de pasivos y de la calidad del activo y del pasivo. Y así como te lo dicen el patrimonio, te lo dicen en todas las áreas. Lo que hacen precisamente los comités de riesgo, como lo dijo muy bien el doctor García Montoya, es poder determinar cuáles son los límites que tiene que manejar cada institución financiera. Y de allí, pues también entonces que hoy en día las auditorías externas no sean solamente auditorías de cumplimiento, sino que sean más que todo auditorías de efectividad. La auditoría de efectividad que se ha incorporado recientemente en nuestras normas de lavado de dinero, pero ya existían en las normas sobre auditoría en el sector bancario, le dicen a los auditores externos que miren si la institución bancaria está analizando todos sus riesgos, conociendo sus riesgos y aplicando las medidas necesarias para mitigarlos. Y como te digo, pues eso también hace difícil la figura del compliance aquí en Venezuela, porque el compliance entonces no solo tendría que saber la normativa, sino que tendría que saber de todo. Tendría que saber de cómo se administra el riesgo de liquidez, del riesgo de crédito, del riesgo de tasa de interés y todos los otros riesgos que tienen las instituciones financieras, que son muchas. Estas son las causas que yo creo que no incitan pues al legislador a obligar una estructura como esta dentro de las instituciones financieras. A lo que se suma pues a que ya tenemos en nuestras instituciones financieras unas estructuras muy costosas, y pues que hay siempre que sopesar
si este compliance, con el costo que implica, efectivamente sería un apoyo, más bien entorpecería y volvería más burocrática las actividades de la organización. Claro, esa es mi opinión, es una opinión personal, pero a lo largo del tiempo he visto que se mantienen estas figuras de compliance en grupos, se mantienen en instituciones internacionales, como te digo, para ver el panorama general, pero pues no en las instituciones pequeñas. Aquí, por ejemplo, tenemos empresas que, casas de bolsa que tienen 8 empleados. Entonces, 8 empleados más un compliance, casi que el compliance se lleva el sueldo de los 8 empleados. Entonces, son cosas pues que evidentemente hay que sopesar también, porque aunque evidentemente siempre tiene que darse prevalencia al cumplimiento normativo, tampoco puede olvidarse que si no se cumple con las metas comerciales, pues entonces la institución financiera también está dispuesta, está destinada a morir. Entonces se trata de llevar un equilibrio entre los dos elementos. Sí, y que en ocasiones, qué difícil, es decir, lo menciono de manera muy respetuosa, qué difícil representa para la junta directiva, para sujetos obligados, especializados, monitoreo, barrio en listas internacionales, toda la estructura del presupuesto que debe contener pues, para que esto funcione, ¿no? Eso es bien interesante. Doctora, no se me vaya, yo quisiera que, bueno, culmine una idea a grandes rasgos sobre, bueno, qué beneficios o ventajas pues representan una normativa más específica sobre este tema. Y yo creo que de esta forma, pues, reforcemos la idea y que nuestros participantes, pues, pues, cuenten con esta información. Sí, bueno, no quiero decir que no soy una persona, por supuesto, que esté negada al compliance. Yo creo que es muy importante en las instituciones, sobre todo, pues, da la idea y genera y comunica la política que puede tener un accionista y un administrador de realizar todas sus actividades con apego a la normativa. Cuando los administradores y los accionistas son personas serias que de verdad quieren cumplir, evidentemente tener un compliance es un mecanismo de seguridad de que el resto de la organización tiene sus mismos lineamientos. Pero como insisto, yo creo que si el accionista es, pues para decirlo popularmente, un malandro y los directores también son unos malandros, el compliance que van a contratar va a ser un malandro, salvo que evidentemente se establezcan mecanismos, y es lo que yo recomendaría si me lo pregunta un supervisor, en donde esas figuras del oficial de cumplimientos o sean designados por el supervisor o sean sometidos a un riguroso concurso público. Aunque aquí en Venezuela lo intentamos con el oficial de cumplimiento de lavado de dinero y no dio efecto a tal punto que el proyecto de resolución que se está sacando ahora está eliminando ese tema del concurso público. El otro elemento que yo considero fundamental si quiere establecerse un sistema de compliance es que se activen lo que ya existe en otros países y que lo dijo ayer muy bien las dos ponentes que estuvieron ayer, que son pues lo que se llaman los canales de denuncia. Aunque tenemos en Venezuela un canal de denuncia en la Providencia 004 de la actividad aseguradora que obliga a todos los empleados de la organización a denunciar, eso todavía no está bien formalizado y no está establecido para otros sectores. Entonces creo que para poder lograrlo, pues tendríamos que compaginar todos esos elementos y eso evidentemente da mucho más seguridad tanto a los depositantes como a los inversionistas que quieren realizar operaciones con ellos. Y también, pues desde lo que decía el señor Oscar, cuando tenemos un sistema de cumplimiento general, nuestras contrapartes, en especial nuestros bancos y nuestros relacionados financieros, pueden disminuir el nivel de riesgo, ¿verdad? Porque uno de los elementos que ellos verifican es el apego del cliente a su marco normativo. Pero también, en cambio, digo que el hecho de que la banca esté regulada por un supervisor, en cierta manera, atenúa el hecho de que no tenga esa figura del compliance, ¿verdad? Porque el supervisor te está vigilando y está supervisando que tú estés apegado a la normativa. Y debo decir que en Venezuela más bien los supervisores a veces son demasiado estrictos con la interpretación y la aplicación de las normas. Muchas gracias, doctora. Yo suscribo sus últimas palabras desde lo operativo, desde lo operativo. O sea,
porque tuve la oportunidad pues, de estar en área operativa de la banca, pues específicamente las unidades de prevención y control de legitimación de capitales, pues para dos grandes bancos. No lo más hace publicidad, pero puedo decirle que estando designado como oficial de cumplimiento en el mercado de valores, en el sector asegurador y también en el sector de criptoactivos, puedo decirle que sí. Dentro de lo que es esa exigencia en el cumplimiento de la norma prudencial, sí lo son. Y es la banca, es Sudebank quien de manera clásica, claro, sobre todo porque de allí el inicio de la aplicación de este tipo de normas respecto a la prevención y control de la legitimación de capital y el financiamiento del terrorismo en Venezuela. Quienes son pioneros en la aplicación de esto han sido muy rigurosos y bueno, suscribo absolutamente sus palabras. Yo quisiera en este sentido, pues invitar al profesor acá, Luis, ¿no? Pues para que, bueno, se incorpore pues nuevamente a esta ronda bien interesante y desde su punto de vista, desde su perspectiva en su trayectoria, pues nos brinde sus impresiones, sobre todo en lo que nos ha compartido la doctora Kim Chan, lo que nos ha conversado como en la otra jurisdicción allá en Estados Unidos, el amigo Oscar, cómo pudiera complementar, ¿no? En esta mesa, sobre todo en ese mercado que es tan particular y muy interesante en Venezuela como es el mercado de capitales, definido como, lógicamente, mercado de valores. Profesor Luis, estamos acá, aún muteado. Mira, muchas gracias por la oportunidad. Fíjate, como complemento a algunas cosas para ir redondeando y no ser repetitivo, porque yo tenía algunas ideas que fueron siendo aclaradas por los brillantes exposiciones anteriores. Fíjate, me gustaría, con respecto al mercado de capitales, precisar algunas cosas que es importante. Mira, por ejemplo, dentro del rol del cumplimiento de una empresa emisora, la empresa emisora tiene que darse cuenta que no basta que controle sus procedimientos internos, sino que tiene que desarrollar, y normalmente ahí viene el complemento, el refuerzo, el complemento de el cumplimiento con las normas del gobierno corporativo, que tienen que preverse muy claro el control de todo lo que son el abuso de operaciones vinculadas, operaciones con partes relacionadas, operaciones, bueno, más allá de las que ya mencionamos, de aquellas que tienen información privilegiada. Y ahí yo creo que también el aprovechamiento individual de algunos ejecutivos o funcionarios de oportunidades de negocio, ahí yo creo que el proceso de detección y procedimientos es clave, pero creo que el procedimiento de denuncias, que debería estar incluido dentro de las normas de buen gobierno corporativo, es vital para poder detectar esto. La otra cosa que una empresa emisora tiene que hacer, por ejemplo, ya visto de las emisoras, es tener un monitoreo constante de las transacciones con sus acciones. Porque de eso puede detectarse tempranamente también un riesgo que pueda ir no solamente a develar y a detectar la presencia de operaciones entre partes vinculadas o con información privilegiada, sino adicionalmente prácticas de manipulación de mercado. Esto es lo que se conoce en los mercados y en las directivas que ha promulgado la Comunidad Económica Europea, en buena medida, prevenir el abuso de mercado. Ya, ¿cómo prever que alguien abuse de una posición particular para eso? Y te das cuenta que muchas veces esto tiene una enorme vinculación a su vez con operaciones de lavado de dinero. Tú te das cuenta que dentro de las miles de prácticas que se han utilizado, y tenemos que recordar que si el derecho mercantil siempre fue primero, las prácticas mercantiles que el derecho, en las finanzas han ido primero que el derecho y el crimen va primero que el derecho. Entonces, fíjense,
técnicamente, fíjate, dentro de las miles de prácticas que tú ves, es que de repente se utiliza una compañía con pocas transacciones o con poco volumen de trading y de repente tú empiezas a ver operaciones que se van repitiendo y se van haciendo, se intensifican, de repente se crea un volumen artificial, se genera una venta y eso te sirve como un vehículo de legitimación de capitales, ¿no? Entonces, yo creo que eso al final para la empresa tiene un riesgo reputacional enorme, pero adicionalmente puede generar un enorme también sanciones en el entorno de la empresa y o su directivo. Y la última cosa que me quisiera anotar también, y un poco complementando lo que decían tanto Oscar como Julio, fíjate, también sobre las empresas emisoras, y ya concretamente con el tema que abordó muy bien Julio, del tema de la legitimación de capitales como tal, existe poca conciencia en las empresas emisoras de que ellas, como sujetos regulados, tienen que tener un oficial de cumplimiento y tienen que tener una normativa, tienen que cumplir con las normas que son muy estrictas en ese sentido. Entonces, fíjense, ¿por qué? Muchas veces se dice, no, es que las empresas emisoras no tienen problema, porque quien actúa, quien filtra la información y cumple la legitimación de capitales es el colocador o es el corredor que intermedia la operación. Eso no es cierto. No basta confiar con la labor que haga el corredor. Hay que hacer ese seguimiento de mercado y la veracidad y la autenticidad de esas transacciones, y también hay que conocer al accionista, hay que sacar ese perfil de ese accionista. Y complementando lo que decía Oscar, un poco también con el tema ya no solamente de los bancos afuera, lo mismo se aplica en el mercado de valores para los intermediarios. Un corredor, lo primero que tiene que hacer no solamente conocer su cliente, dentro del conocimiento del cliente tiene que complementarlo con un perfil del cliente para determinar qué tipo de operaciones son aptas para ese cliente o cuando la tipología de la conducta de ese cliente es reveladora de prácticas de abuso de mercado o más grave todavía de ser un facilitador de la legitimación de capitales. Yo creo que ese sería quizás el complemento muy breve que yo quisiera hacerle a que me antecedieron el derecho a la palabra. Excelente, profesor. Oye, muchísimas gracias por su valiosa y activa participación, muy respetuosa en el tiempo, muy cronometrada. Quisiera que, bueno, tal vez en alguna atención de alguna interrogante pudiera, pues, aclararlo, ¿no? Vamos a avanzar y aquí ya estamos, bueno, casi en recta final. Activamente le pido, pues, a nuestro amigo Jorge Hidalgo que se incorpore nuevamente en esta segunda ronda, pues, y específicamente que nos indique, a ver, algo que llama la atención, sobre todo en este mercado bien particular. A ver, los emisores de oferta pública están sujetas al cumplimiento de la Providencia 209, es decir, como sujetos obligados. Gracias, Dani. Efectivamente sí, la Providencia 209 dice que todas aquellas personas objeto de oferta pública son sujetos obligados y deben de cumplir con las normas contenidas en esta providencia. Muy bien lo estaba señalando el profesor. Hay muchos emisores que quizás lo desconocen, que acuden al mercado de valores a financiar sus operaciones, y cuando uno les informa que ellos deben cumplir con esta providencia, quizás no están tan de acuerdo o quizás les sorprenden un poco. Es bueno explicarles y manifestarles a ellos que instaurar una unidad de cumplimiento, instalar un sistema de cumplimiento en sus organizaciones le da una doble ventaja competitiva, debido a que no solo acudes al mercado de valores, que es un mercado transparente, un mercado donde las operaciones se hacen de una forma regulada y transparente, sino que a su vez adquieres la condición de sujeto obligado y puedes instaurar dentro de tu organización una unidad de cumplimiento. Quizás los emisores no tienen
la operativa financiera que tiene una casa de bolsa o un fondo mutual, pero sí están obligados, y la norma sí lo establece, a instaurar políticas de conocer tu accionista, tu cliente, tu inversor, tu proveedor, y deben de adaptarse a ese cumplimiento. Quizás no deberían de tener un sistema tan robusto de cumplimiento como lo tiene un sujeto obligado, con sistemas quizás de monitoreo, de evaluación de transacciones, por la naturaleza de cada negocio. Recordemos que cada emisor tiene un objeto distinto. Podemos tener emisores que participan en el mercado, que son participantes del mercado de valores, que su actividad está dirigida a la banca, otras a la manufactura, agroindustria. Cada uno en su rubro debe evaluar y instaurar políticas de acuerdo a su unidad de negocio para administrar los riesgos de estos delitos. Como nos está diciendo el profesor, la delincuencia organizada quizás aprovecha estas oportunidades o estas debilidades que los clientes o los inversores o las sociedades emisoras dejan, y bueno, pueden utilizar sus recursos de una forma ilícita para ingresarlos al sistema financiero. Pero la respuesta concreta es que sí deben estar al cumplimiento de la norma y sí deben instaurar políticas y políticas de normas y procedimientos en materia de administración de riesgos. Excelente, excelente, Jorge. Y desde el punto de vista operativo, ya esto se ha venido pues normando. ¿Cómo ha sido esa? Es decir, me interesa y creo que pues nutre mucho la mesa pues, para este cierre. Bueno, que nos comente a grandes rasgos, sin comprometer, sin mencionar, pues, lógicamente, bueno, esa experiencia en este manejo, sobre todo con los emisores, como, por ejemplo, en esta casa donde usted pues, está laborando, esta casa de bolsa, cómo están manejándolo, cómo lo instrumentan. Pues hay un barrido adicional, no sé, pasa por un sistema que antes no tenías, hubo que contratar, no sé, me pregunto, mayor tecnología, tuviste que sentarte con algún desarrollador y decirle, mira, ven acá, necesito que me ayudes con esta nueva parametrización. Eso, desde el punto de vista operativo, es interesante conocerlo. Sí, los riesgos de cada cliente varían, ¿no? De acuerdo a su unidad de negocios. Como te comenté, tenemos clientes que quizás participan en la banca, clientes de agroindustria, manufactura, y cada cliente debemos adaptarle un perfil de riesgo. La idea es aplicar todas las políticas que nos da la norma, y sentarnos también con los clientes para conocer quiénes son sus accionistas, quiénes son sus proveedores. Podemos encontrar emisores que tienen grandes estructuras accionarias y debemos realizar la debida diligencia de toda esta estructura e incluso hasta de sus proveedores o sus más grandes proveedores, ¿no? Sí debemos, quizás la operativa, desde el punto de vista operativo, cuando uno conversa con el emisor, es bastante grande, sobre todo para tener claro cuál es, además del objetivo de la inversión o de la oferta que hacen, que financiar, ¿no? Financiar sus operaciones, saber que dentro de su estructura o dentro de su unidad organizativa, no contamos con una persona expuesta políticamente, que ellos están y se van a adecuar en el cumplimiento de sus obligaciones, no solo contractuales, con la emisión que están realizando, con la oferta pública que están realizando, sino con el cumplimiento de todas estas normas. Hay unos emisores que quizás lo ven de una buena forma, porque bueno, además de ser un mercado transparente, les da la oportunidad de quizás llevar estas unidades de cumplimiento a sus organizaciones de día a día, y eso les da una doble ventaja. Ok, buenísimo, Jorge. A ver, yo creo que es oportuno en un cierre que yo sé que pudieras complementar, es orientado a qué fortalezas pudieras
puede incorporarse el hecho de contar con un programa de cumplimiento específicamente para los actores del mercado de valores, a grandes rasgos, sin mucho detalle. Mira, primero, de cara a aquellas empresas que quizás tienen en miras la internacionalización o la exportación, es fundamental crear unidades de cumplimiento, no solo en administración de los delitos de delincuencia organizada o de administración o de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, sino quizás crear unidades de cumplimiento para evitar, por ejemplo, corrupción o cualquier otro tipo de delitos, ¿no? Estas fortalezas les da a la empresa quizás una ventaja competitiva distinta a la de su sector. Si encontramos, por ejemplo, una empresa de manufactura que conlleva o lleva a su organización una unidad de cumplimiento, unidades de administración de riesgo, es quizás mejor vista que otras organizaciones. No solo la implementación de estos programas de cumplimiento, sino también la implementación de programas de gobierno corporativo. Yo creo que es fundamental y lleva mucho beneficio para las empresas. Excelente. Muchas gracias, Jorge. Yo inmediatamente procedo a agradecer el espacio necesariamente a los ponentes por sus disertaciones muy elocuentes, muy puntuales. Nosotros por acá tenemos una pregunta. Doctora Kinle, fíjense, acá un participante, Julio Pérez, pues formula una pregunta, tenemos en el chat, ¿no? Tiene que ver, a ver, los auditores externos en materia de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, en algunos sectores se les está exigiendo evaluar la efectividad del CIAR más allá del cumplimiento. ¿Cómo se podría evaluar la efectividad del sistema? Nos pregunta Julio Pérez. Bueno, creo que conozco a ese Julio Pérez, saludos desde aquí, muchos cariños, y efectivamente no en algunos sectores, ya todas las providencias que han salido este año, que en total son 7 normativas, cuando salga la de bancos van a ser 8 normativas nuevas en materia de lavado de dinero, todas están poniendo las auditorías externas y todas están agregando que la auditoría debe velar por la efectividad, debe hacer recomendaciones para la efectividad del sistema. Cuando les hablo de este punto, los auditores externos, siempre les digo lo mismo, les digo, antes teníamos una lista de verificación y era un lo tengo, o sea, tiene el oficial, tiene el manual, tiene... Ahora eso hay que seguirlo haciendo, tiene todo eso, pero luego tiene que hacerse la pregunta y lo logra. Y para eso hay que tener en cuenta que todo el sistema de cumplimiento en materia de antilavado tiene 3 objetivos fundamentales, como nos los ha dicho y nos los ha repetido el GAFI y el Comité de Basilea. La primera es prevenir, la segunda es detectar y la tercera es sancionar. A los sujetos obligados, que son nuestros clientes como abogados corporativos, les corresponde prevenir y detectar. Básicamente lo que tiene que preguntarse el auditor externo es, con este sistema que él tiene instaurado, si un criminal llegase a tratar de utilizar la organización, esta organización pudiera detectarlo. Es importante señalar que no es función de los sujetos obligados perseguir a los criminales, ni investigar delitos, ni nada. Solamente es establecer las estructuras necesarias para que en caso de que alguna persona relacionada con actividades ilícitas, eso pueda ser detectado. Entonces, básicamente, el sistema de la efectividad tiene que mirar eso. Ahora, para lograr eso, ¿qué tiene que hacer la institución? Bueno, para lograr eso, el auditor tiene que ver si la institución tiene una matriz de riesgo y ha hecho una autoevaluación. Si esa autoevaluación tiene una metodología y esa metodología es coherente. Y cuando ha dicho que va a calificar a un cliente de alto riesgo, no, eso está hecho en base a parámetros objetivos que han sido previamente definidos. Y uno de los elementos más importantes que nos está incluyendo el proyecto de reforma de la Providencia 083, es que nos dice
Cuando usted va a hacer su autoevaluación, tiene que definir esos parámetros y esos parámetros tienen que estar tan claros que le permitan servir de comparación para las autoevaluaciones siguientes. Fíjense que ahora las autoevaluaciones también se está proponiendo que se realice semestralmente, lo que quiere decir que hay una vigilancia constante del sujeto obligado sobre que sus sistemas verdaderamente estén funcionando. No tengo duda de que hoy en día la efectividad es un tema de las auditorías, no solo en el área de cumplimiento contra la legitimación de capitales, sino en todas las áreas de las instituciones financieras, porque la misma creación del Comité de Administración de Riesgos desde el año 2003 básicamente nos está llevando a eso. Y porque Basilea eso es lo que está recomendando para una supervisión bancaria efectiva. Excelente. Doctora Kinley, no se nos vaya, que tenemos acá otra pregunta. Fíjense, ¿cuáles en su criterio los actores más controlados actualmente en materia de compliance? Esa es una pregunta. Bueno, nuevamente repito, si entendemos el compliance como que tenga que haber una estructura de cumplimiento dentro de las organizaciones y que tiene que haber un oficial de compliance y que este oficial de compliance va a revisar todo lo que pasa en la organización. En realidad, en Venezuela, y aquí pues lo que me hago es eco es de lo mismo que dice el doctor Diego Castanino en su trabajo, lo cual comparto plenamente. No, nuestra legislación no ha avanzado en eso. Si vemos el sistema de cumplimiento, como en general todas las regulaciones que se imponen, entonces evidentemente no queda duda de que el sistema más regulado es el sistema bancario, es el sistema en el que hay más experiencia, es el sistema más grande dentro del sistema financiero venezolano, porque lo cierto es que pues en Venezuela valores y seguros todavía tienen una importancia muy pequeña en comparación al sistema bancario y la superintendencia además es la que tiene más experiencia porque ya tiene pues muchísimos años en este tema. Ahora, si me preguntas quién es el que más importante debería establecer voluntariamente un sistema de compliance, para mí no queda duda de que las empresas emisoras. ¿Por qué? Porque las empresas emisoras son las que están menos reguladas y porque son las que necesitan darle más confianza a sus inversores de que ellas están haciendo todo como lo tienen que hacer y que la inversión que se haga en ellas no se va a perder como consecuencia pues de que no se cumpla la normativa existente. Entonces yo, si tuviera alguien que recomendarle, tienes que poner un sistema de compliance, no me queda duda que a las empresas emisoras. Claro, también tenemos que ver que ahorita tenemos un mercado de valores bastante atípico aquí en Venezuela, por ejemplo, con estas emisiones de las pymes, pedirle a las pymes, y sobre eso hay un artículo, el que me lo pida se lo puedo suministrar, ventajas o desventajas de los sistemas de complaint para las pymes, porque las pymes están yendo a los mercados a recibir dinero y si van a tener que usar ese dinero en gastárselo en los complaints, que en general no son baratos, y establecer un sistema es sumamente costoso. Entonces tenemos como esa dicotomía, pues cómo hacerlo adaptado y al coste que pueden pagar las pequeñas y medianas empresas. Sí, y qué interesante que si valdría la pena hasta de mencionar la existencia, ¿no? O la autorización como tal de este año de lo que es la Bolsa Descentralizada de Valores, que viene a, digamos, a fortalecer sobre todo este mercado de valores, ¿no? En Venezuela. Sí, bueno, esta misma persona que es Sofía Braca indicaba, bueno, cuáles pues estarían pues descuidados, ¿no? Independientemente de las actividades que realizan. Entonces, bueno, yo creo que sería como decir una opinión, ¿no? Por lo que veo. Bueno, Sofía, muchos saludos también. En realidad, descuidados no están, ninguno. Además, como te digo, más bien nosotros aquí tenemos un sistema de hiperregulación. El tema a veces es qué tan efectiva puede ser la supervisión. Pero yo en general siempre lo digo, aunque no sé si es porque soy venezolana o qué, pero yo pienso que el marco normativo venezolano de verdad es muy bueno, no tiene mucho que envidiarle a otros países. A lo mejor hay instituciones que no tenemos, pero es porque también no las necesitamos. Y bueno, el tema ahora es lograr que la gente cumpla, que haya cultura dentro de las organizaciones,
Fíjate que todas las crisis que han pasado, la crisis financiera de 2008 muy poco golpeó al sistema financiero venezolano, y las crisis bancarias y financieras que hemos tenido en realidad pues han sido en algunas instituciones que en realidad pues tenían un apetito de riesgo, como decía Oscar, que es un apetito de riesgo alto y bueno, en general yo siempre digo que el comerciante es comerciante porque tiene esa capacidad pues de aventurarse y de levantarse, etcétera, pero bueno, también estamos en un país complejo, con una situación económica complicada y cualquiera puede caer si no se maneja con toda la prudencia necesaria hoy en día. Ahora, como les repito, si el administrador y el accionista no quieren cumplir las normas, o sea, ahí no hay figura ni estructura ni nada que tú pongas que evidentemente lo pueda atajar, porque ya lo hemos visto que, como les dije, hasta las auditorías externas se encominchan con ese tipo de organizaciones. Excelente. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, oficialmente vamos a hacer el cierre. Le recordamos de esta manera a los participantes acá de esta mesa que por favor llenen el formulario de manera tal que puedan recibir en las próximas semanas el certificado de participación. No me queda más que agradecer el espacio, específicamente a las juntas directivas, tanto de la Sociedad Venezolana de Compliance como de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, muy especialmente a nuestros ponentes, a la doctora Kim Lechan, al profesor Luis, a Jorge Hidalgo, a Oscar Díaz. No es sino con sus intervenciones, con sus reflexiones, no pudiéramos efectivamente llevar a cabo estas actividades. Y bueno, a todos ustedes por estar conectados con nosotros, que se han mantenido pues en contacto en esta sala. Y bueno, los invitamos a que nos acompañen en una actividad en el futuro.